Bien, el día de hoy vamos a estar trabajando con funciones matriciales, la función izquierda y la función derecha. Ya nos estamos acercando al final de Excel, así que cualquier duda que tengan, lo importante es que me lo vayan preguntando antes del examen. Ok, ok. Bien, acá, a diferencia de los ejercicios que veníamos trabajando previamente, donde yo les daba ya una planillita armada, en este caso vamos a tener enunciados. Yo acá ya los tengo descargados, donde me indica mediante un texto qué es lo que se requiere para armar en Excel, ¿sí? Me da un enunciado y depende de la información que me da, yo tengo que armar en base a estos datos mi tabla en Excel. Entonces vamos a estar haciendo la mayoría de los enunciados para que vean cómo ir armándolos. Así me voy a ir a Excel. Aquí. Bien, entonces tenemos enunciado número 1. Me dice, una fábrica de tornillos confecciona una planilla con los siguientes datos en cada una de sus 4 sucursales. Por un lado tengo el código de planta, que lleva una letra indicándome si es del interior o de Buenos Aires. Entonces acá ya tengo el primer dato, código de planta. Después me dice el tipo de tornillo, A, B y C. Acá ya tengo la siguiente columna y la información que debemos colocar dentro. Y la cantidad de cada tipo de tornillo y el precio de cada uno. Y acá ya tengo los siguientes datos. Entonces, la tabla principal va a tener código de planta, tipo de tornillo, cantidad y precio. Después más abajo me dice calcular, o sea, estos cálculos se van a realizar en tablitas auxiliares, pero la información que está acá adentro nos puede ayudar como para tener una referencia de qué datos hay que ingresar en otras columnas. Por ejemplo, acá me menciona la cantidad, pero no me especifica si tiene que tener un rango. Y acá me dice calcular. En cuántas plantas el costo total de los tornillos fabricados supera las 6.900. En cuántas plantas se fabricaron más de 1.000 tornillos tipo A. Costo total de plantas que fabricaron menos de 500 tornillos tipo B. Y cuántas sucursales pertenecen al interior del país y cuántas a Buenos Aires. Entonces acá me menciona una cantidad de tornillos. Acá tenemos 1.000 y me dice más de 1.000. Y después acá me dice menos de 500. Por lo tanto, cuando completemos la columna de cantidad, vamos a tener que tener en cuenta estos datos, que podríamos hacer que sea entre 100 y 2.000, ¿no? Para tener un margen amplio. Y por último, realizar estadísticas y gráficos que representen la información obtenida. Entonces, vamos a empezar a armarlo. Bien, bajarlo un chiquitín. Y acá me dice, por un lado, código de planta. Luego, tipo de tornillo, cantidad y precio de cada uno. Y lo vamos a estar alineando. No me especifica cuánta cantidad de datos, solamente me dice que va a ser tipo de tornillo A, B y C. Pero para que no quede una planilla demasiado chiquitita con solamente 3 datos, lo que voy a hacer es tener al menos 10 o 15 renglones. Así que vamos a seleccionar, voy a marcar ahí más o menos hasta 15. No me dice el precio de cada uno de los tipos de tornillo, así que voy a crear una tablita auxiliar llamada precio por tornillo. Vamos a combinarla. Y acá voy a colocar A, B, C y un precio al costadito.
Estos son datos inventados, ustedes pueden poner después los valores que prefieran. Código de planta, el código de planta me decía que íbamos a tener del interior o Buenos Aires. Entonces voy a crearme acá código de planta, voy a colocar interior, Buenos Aires. Bien, ¿para qué armé las tablitas al costado? Porque acá en los códigos lo que voy a hacer es cargarlos utilizando validación de datos. Entonces voy a marcar voy a marcar todos. Voy a ir a datos, validación de datos, y en vez de que acepte cualquier valor, le voy a decir que seleccione la información que está en una lista. Voy a hacer un clic en este botoncito y que me los marque. Y aceptamos. Acá voy a colocar Buenos Aires y acá interior. Le voy a hacer auto llenado. Acá se me fue uno, así que lo voy a borrar. Borro todo. El tipo de tornillo lo mismo. Voy a seleccionarlos, puedo seleccionar incluso estos tres nada más. Total, después hago auto llenado y me copia el formato. Que me salga la información de una lista A, B y C. Acá voy a mezclarlos. Y voy a hacer auto llenado. La cantidad habíamos dicho que íbamos a hacerla entre 100 y 1000. Más de 1100 y... por acá tenemos, pues me dice más de 1100 y... vamos a hacerle 2000. Así que voy a seleccionar toda la columna. Y acá voy a usar la función de aleatorio para que directamente Excel me traiga de manera aleatoria los números. Entonces voy a poner aleatorio entre el valor más pequeño, que va a ser 100, punto y coma, y el valor más grande, que va a ser 2000. Una vez que lo tengo, como yo seleccioné todas estas celdas, voy a presionar la combinación de teclas Control Enter para que automáticamente se complete en todas las celdas que están seleccionadas. Y ahí vemos cómo aparecieron los datos. Y si yo entro en cada una, vemos que todas las celdas tienen la fórmula. ¿Cuál era el problema que había acá con esta función llamada aleatoria? Que si yo, por ejemplo, hago un cálculo, no sé, voy a hacer un número cualquiera, no sé, 2 más 2. Al apretar Enter, estos valores no quedaban fijos. Entonces, cada vez que yo hacía una modificación, una función, una fórmula y apretaba Enter, estas celdas iban a estar cambiándose constantemente. Entonces, por ejemplo, acá borré y también volvieron a cambiar. Lo que hacemos es, una vez que ya están todos los números, seleccionamos todos los datos, vamos acá en inicio, copiamos la información que está en estas celdas y desde la lista desplegable de pegar le vamos a decir que solamente me pegue los valores. ¿Qué quiere decir? Sácame las fórmulas, déjame solamente el valor que aparece en las celdas. Y ahora si yo hago una formulita cualquiera, ahí vemos que no se actualiza. Y es más, si yo hago un clic dentro de las celdas, vemos que la función ya no aparece. Pueden hacer uso de la función aleatoria o pueden cargar los números manualmente. Eso después lo deciden ustedes, no hay problema. Bien, ahora, para cargar el precio, yo acá tengo los precios dependiendo del tipo de tornillo. Entonces, podemos usar función del sí para preguntar si el tornillo es A, que devuelva este precio, si el tornillo es B, o podemos utilizar la función buscar B que aprendimos la clase pasada. Vamos a usar la función buscar B. ¿Cómo era? Seleccionamos la tablita que tiene todos los datos y le asignamos un nombre, precio. Y ahora, acá adentro,
vamos a usar buscar B, que me tome este código como valor de referencia, que busque acá adentro, o sea, en la tablita llamada precio, y que me devuelva la información que se encuentra en la columna número 2, porque esta es la número 1, porque es la primera que está en la matriz de datos, y esta es la segunda. Entonces, que me traiga la información de la columna número 2. Quiero el valor exacto, así que 0. Y ahí lo tenemos. Si hacemos algún cambio, por ejemplo, si pongo A, automáticamente vemos cómo cambia el precio. Y le voy a asignar un formato. Ustedes pueden usar la función del si, la función compleja porque tienen 3 condiciones, o la función buscar. Ahora, este precio es el precio final. Yo tengo esta cantidad de tornillos. Por lo tanto, luego de que termino de calcular con la función buscar que me traiga el precio que corresponde, a continuación le digo que lo que haya obtenido, cualquiera de estos 3 datos, lo multiplique por la cantidad de tornillos. Y ahora sí. Entonces acá vamos a ponerle total directamente. A ver, precio de cada uno. Bueno, precio de cada uno, vamos a hacerlo distinto. Vamos a dejarle precio normal y le voy a agregar una columna llamada total. Y acá hago la multiplicación. Esto por el precio. Así lo tenemos por separado. En caso que me pida solamente el precio, supongamos que, no sé, el día de mañana me dice, bueno, ¿cuál es la recaudación así solamente del precio individual de cada uno de los tornillos? Entonces acá podemos hacer uso de esta columna. Y acá tenemos la recaudación incluyendo la cantidad fabricada. Bien, ahora ya tenemos armada la planilla principal, ya sacamos toda la información, hicimos lo más importante. Ahora me dice hacer estos pequeños cálculos. Y me dice, ¿en cuántas plantas el costo total de tornillos fabricados supera las 6.900? Entonces me dice, ¿en cuántas plantas? O sea que yo tengo que contar en cuántos de ellos supera ese monto. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a colocarme acá y voy a escribir este enunciado. Ponerle cantidad de plantas cuyo total $6.900. Y voy a anotar las siguientes. Esto lo voy a seleccionar, lo voy a copiar, ya que tengo el archivo de Word, y lo voy a pegar acá adentro. Bien, y esto lo voy a dividir en 2 partes, pues me dice cuántas sucursales pertenecen al interior del país y cuántas a Buenos Aires. Entonces acá voy a tener 2 datos. Vamos a darle un poco de formato. Combinamos. Y copio el formato para las siguientes. Entonces me dice, cantidad de plantas cuyo total de tornillos fabricados supera los 6.900. Entonces, como me indica acá, como me aparece el símbolo de moneda, significa que voy a tener que trabajar en la columna de total para poder obtener estos datos. Entonces yo tengo que contar
cuántos de estos supera este monto. Como es un solo dato, estas que están acá no las voy a usar, me voy a quedar solamente con una acá. Entonces, acá vamos a usar la función contar.si. Dentro de esta columna, yo tengo que buscar las que sean superiores, o sea, mayor a 6.900. Tengamos en cuenta que nunca le añadimos el símbolo de moneda. Colocamos el número entero, común y corriente. Y al presionar Enter, ahí me dice 2. Y si chequeamos, tenemos acá uno y acá tenemos el otro. Después me dice en cuántas plantas se fabricaron más de 1000 tornillos tipo A. Y acá también me pide contarlos. Pero me encuentro con un pequeño detalle. Vamos a verlo. Vamos a poner contar.si. Me dice en cuántas plantas se fabricaron más de 1000 tornillos. Entonces, acá tengo una condición, más de 1000 tornillos. Entonces yo sé que tengo que trabajar con la columna de cantidad. Entonces lo voy a marcar. Y acá, punto y coma, quiero que me busque los que sean más de 1000. Bien. ¿Qué ocurre? No solamente me pide esto, sino que además me pide que sean tornillos tipo A. O sea, me pide una segunda condición. Yo acá en la función contar.si no puedo seguir agregando condiciones, porque si pongo punto y coma, acá, según la notificación que me está haciendo Excel, la muestra de la función, me dice que solamente tiene 2 parámetros. Yo no puedo agregar un tercer parámetro porque me va a tirar un error. Es más, lo voy a hacer. Voy a seleccionar y digo que acá me busque los que sean tipo A. Voy a cerrar el paréntesis y aprieto Enter. Y me tira un error. Me dice, ha indicado demasiados argumentos para esta función. Y está bien, porque solamente tengo 2 valores, 2 parámetros. Entonces la función contar.si en este caso no me sirve. ¿Cómo vamos a hacer? Acá lo que vamos a utilizar es una función matricial llamada contar. Abrimos el paréntesis y le voy a colocar el sí. Las funciones matriciales sería una fusión entre las funciones de estadística, contar, suma, máximo, mínimo, promedio, y las condiciones. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, yo necesito yo acá tengo más de una condición. Entonces voy a tener que hacer uso acá de la matricial. Después, más adelante, en otros ejercicios, vamos a ver que usando solamente, por ejemplo, la función suma, también podemos utilizar las matriciales. Entonces, acá. Primero, ¿cuántas plantas se fabricaron más de 1000 tornillos? Lo primero que voy a hacer es, en este rango de datos, voy a buscar los que sean más de 1000 tornillos. Tengan en cuenta la estructura. Yo acá abrí la función del sí. Por lo tanto, tengo que armar la estructura como fuera la función del sí. La diferencia en las matriciales es que en vez de ser una sola celda, yo voy a tener un rango completo. Entonces, siempre que tenga que trabajar con un rango entero, vamos a trabajar con funciones matriciales. Entonces, acá consulte con función del sí, dentro de este rango, los que sean mayores a 1000. Punto y coma. Tengo la siguiente condición, tornillos tipo A. ¿Qué hacemos? Sí, paréntesis. O sea, vuelvo a abrir otra condición. Y pregunto de esta columna los tornillos que sean del tipo A. Punto y coma. Una vez que ya averigüé si la cantidad es mayor a 1000 y si el tipo de tornillo es igual a, entonces yo necesito contar un rango de celdas. Recordemos que la función contar me permitía contar celdas que tuvieran números.
Por lo tanto, yo puedo seleccionar cualquiera de estas 3 columnas. No importa si la de cantidad ya la usé, la puedo volver a repetir. Puedo usar también la de precio o la de total. En este caso, para no confundirnos, voy a seleccionar cualquiera de estas 2. La de total. Ahora, vamos a cerrar los paréntesis. Acá tengo un paréntesis, acá tengo otro, que son los del sí, y acá tengo el último paréntesis, que es el de contar. Son 3. 1, 2, 3. Así como está, voy a presionar la tecla Enter. Nada más. Bien, y me devolvió 0. ¿Qué pasa? Si yo miro, tengo varios tornillos tipo A mayores a 1000. El problema es el siguiente, me faltó hacer algo. En las funciones matriciales, yo no puedo presionar Enter directamente. Lo que tengo que hacer es mantener presionado Control, Shift y sin soltar tocamos una vez solita la tecla Enter. Y lo que va a hacer es, si miramos bien la función, me añadió al inicio y al final estas llavecitas. Esto es lo que me indica que esto es una función matricial. Al principio puede parecer confuso porque tenemos que usar mucha combinación de teclas. Pero sí o sí hay que hacerlo. Si yo aprieto Enter, me va a devolver 0. Entonces, Control Shift y Enter. Eso permite que la matriz se valide. Y ahí me dice que tengo 5. Entonces vamos a hacer un filtro para verificar si es correcto. Los que sean mayores a 1000. Y que sean tipo A. Y ahí lo tenemos. Tenemos un total de 5. Perfecto. Muy bien. No realicé un filtro. Bueno, en este caso hicimos el filtro y en menos de un minuto ya lo resolvimos. Porque si yo el día de mañana hago un cambio y pongo por ejemplo A, si uso filtros, este cambio no se va a ver reflejado. En cambio, si uso una función, acá sí se ve reflejado el cambio. En el caso del filtro, debemos tener en cuenta que nosotros copiamos la información y la pegamos en otra hoja. Y estamos pegando los datos. Y esos datos no se van a actualizar después. Si yo hago un cambio acá, tengo que agarrar los datos del filtro que hice, eliminarlos y volver a hacer un filtro nuevo. Todo de esta manera, usando las matriciales, me estoy ahorrando usando las funciones, me ahorro un par de pasos extras. Bien, ahora me dice, costo total de las plantas que fabricaron menos de 500 tornillos tipo B. Y acá me ocurre igual que en el caso anterior. Me pide dos cosas. Me pide el costo total de la cantidad menor de 500 tornillos tipo B. Como me pide el costo total, acá voy a usar sumar. Punto sí. Y al igual que me pasaba en la función anterior, yo solamente tengo 3 parámetros. Quiere decir que puedo seleccionar una única columna con su criterio específico y la única columna para sumar. Me estaría faltando otro rango para poder asignar otro criterio. Entonces acá usamos también la matricial. Y hay que prestar atención, porque la función matricial en este caso no es sumar. La función de estadística es suma, solito sin la R. Suma, sí. Que me busque primero los tornillos que sean menores de 500 y en otra condición que me busque los tornillos que sean igual a B. Una vez que averiguó la cantidad menor de 500, una vez que averiguó el tipo de tornillo B, el costo total. Esta es la columna que hay que sumar. Y cerramos los paréntesis. 1, 2 y 3. Y lo mismo, si aprieto Enter, acá me tiró un error. Entonces lo que tenemos que hacer es Control, Shift y sin soltar presionamos la tecla Enter. Y aparecen las llavecitas. Y acá me hizo la suma. Vamos a averiguarlo. Hacemos lo mismo, vamos a hacer un filtro. Menor que 500.
Y acá tenemos el único B, es este dato. Si yo, por ejemplo, agrego este B, ahí tenemos la suma que es correcta. Muy bien. ¿Cuántas sucursales pertenecen al interior del país y cuántas a Buenos Aires? En este caso es un contar.si solito, porque me pide por separado, por un lado las del interior y por otro lado las de Buenos Aires. Entonces yo acá voy a buscar las que sean del interior, voy a seleccionar la celda que tengo acá escrita la palabra interior, o puedo escribirlo entre comillas. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Y acá que me seleccione, que me cuente, contar.si, dentro de esta columna, las que son de Buenos Aires. Y enter. Si hago alguna actualización, algún cambio, ahí vemos cómo se actualiza. Tanto para lo que es del interior del país como para los que son de Buenos Aires. Algo que me olvidé de dejarles, que ahora después lo voy a subir al Classroom, es la teoría de las funciones matriciales, para que lo tengan anotadito. Bien, luego me dice, realizar estadísticas y gráficos que representan la información obtenida. Realizar estadísticas. Voy a hacer una hojita nueva, llamado estadísticas. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar, voy a seleccionar esta tablita. Y la voy a pegar acá. Y voy a decir que me traiga la suma, el máximo, el mínimo y el promedio de cada una de ellas. Entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a seleccionar esta columna y le voy a poner como nombre tipo de tornillo. Y voy a seleccionar la columna esta de total y la voy a llamar total general. La suma de los que son tipo A. Como es un único criterio, entonces voy a usar sumar.si. ¿Dentro de qué rango? Dentro del rango de tipo de tornillo, que me busque las que son tipo A. Y que luego me sume el total referente de cada una de ellas. Como se trata de dinero, me lo voy a colocar. El máximo, el valor máximo de los tornillos tipo A. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos la función del max. ¿Qué pasa? Esta función me permitía averiguar el valor más alto de un rango de datos. Pero en este caso yo no quiero el valor más alto en general de todo. Yo necesito el valor más alto únicamente de los tornillos tipo A. Entonces acá tengo que usar las condiciones, el sí, y que me busque dentro de la columna de tipo de tornillo los que sean igual al tornillo tipo A, y luego que me calcule el máximo. No nos olvidemos que estamos dentro de la función del sí y por eso tenemos que utilizar esta estructura. Tenemos el rango de datos completo, el operador lógico, que en este caso es el igual, y luego tenemos la celda de comparación, o sea, lo que estamos buscando dentro. A diferencia de la función del sí común, acá no se requiere colocar un valor falso, ya que si no encuentra ningún tornillo tipo A, por defecto va a devolver 0. Así que cierro los paréntesis y ¿qué había que hacer? Si apretaba Enter, me tiraba 0 o error.
lo que teníamos que hacer era Control, Shift y Enter. Y ahí hacemos el autollenado. Voy a hacer acá el mínimo. En el caso del mínimo ocurre lo mismo. Sí o sí necesitamos de una condición para que me traiga solo el mínimo que pertenece a los tornillos que sean tipo A. Así que vamos a poner sí, tipo de tornillo que sea igual a. Y que me traiga el mínimo del total general. Cierro los paréntesis, Control, Shift y Enter. No se olviden siempre de ponerle nombre a las columnas porque nos va a servir mucho en vez de volver a la otra hojita, automáticamente colocamos el nombre de la columna. Y por último el promedio. Promedio sí. Tipo de tornillo. Los que sean igual a este tipo de tornillo. Y el total general. Control Shift y Enter. Y ahí lo tenemos. Como todo esto es dinero, le damos el formato correspondiente. Y gráficos que representen la información obtenida. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un gráfico por cada una de estas columnitas. Un gráfico que me represente la recaudación de cada tornillo. Me voy a insertar, gráfico. Como me pide gráfico en 3D, voy a seleccionar este. Después, quiero el máximo. Voy a seleccionar estos datos y con control presionado voy a marcar la columna al máximo. No me voy a preocupar porque esta celda esté media sin blanco. Está seleccionada igual. Insertar. Otra columnita. Y acá me parece que seleccioné algo mal. Sí. Esta y esta columna. Ahora sí, me había olvidado seleccionar la columna de arriba. La celdita de arriba, perdón. Le damos al máximo. Ahora el mínimo. ¿Ves otro gráfico distinto? Y por último, el promedio. Vamos acá, gráficos, todos los gráficos de barras. Barras 3D. Y ahí lo tenemos. Si nosotros queríamos acomodar los gráficos para que queden un poco más prolijos en las celdas, lo que había que hacer es, con la tecla Alt presionada, arrastramos el gráfico y vemos que se pega en las celdas. Y así como está, le vamos cambiando el tamaño. Alt presionado y arrastramos el gráfico. Y acá, tuki. Ahora sí, ahí estaría. Y ahí me falta una fila más. Ahí está. Listo. Entonces ahí ya tenemos los gráficos que representan cada uno de estos datos. Estos gráficos, recordemos también que se van a estar actualizando. Si hacemos una modificación en la tabla principal, automáticamente esa modificación se va a ver reflejada en esta tabla y va a afectar a la información que se encuentra acá. Y si no me pide más nada, no, ya no me pide más nada. Ya lo tendríamos terminado. Enunciado 1, listo. Y ustedes lo van guardando. Yo lo voy a cerrar. Chauchis.
y voy a crear un libro nuevo. Enunciado número 2. Me dice, una empresa compra materia prima para la elaboración de sus productos. Confecciona una planilla por cada compra de materia prima comprada ingresando nombre de materia prima, país de origen de la materia prima, cantidad comprada. Después me dice que cada materia prima tiene distinto precio unitario. Luego me menciona la palabra subtotal y me dice que sobre el subtotal obtenido tener en cuenta si el país de origen es Japón o la cantidad de materia comprada supera los 100 kilos, le efectúan descuentos del 5% sobre el monto de la operación. Además, pagarán impuestos sobre el monto de la operación según la siguiente tabla. Y después más abajo me dice que realice estos cálculos. ¿Cuántas materias primas superan los 890? ¿Cuántas materias primas son de Alemania y cuántas de Japón? Monto total de las operaciones con Estados Unidos y el monto total de las operaciones cuya cantidad es inferior a 560. Entonces, tenemos la primera información. Acá me dice nombre de materia prima, país de origen, cantidad, precio unitario. Acá me menciona la palabra subtotal, así que lo vamos a necesitar. Y en país de origen, acá ya me menciona los 3 países. Por un lado Japón y por el otro lado Estados Unidos y Alemania. Después me hace mención sobre las cantidades y acá también me da la información de las cantidades como para tener una referencia, igual que en el ejercicio anterior. Y acá me dice la palabra descuento y acá la palabra impuesto. Entonces ya tenemos las columnitas y la información que va a ir dentro. Así vamos a Excel y vamos a comenzar a armarla. Me dice nombre de materia prima, país de origen, cantidad, precio unitario, subtotal y en base al subtotal, acá voy a tener el descuento y luego el impuesto. Y por último, un total con base a la recaudación. Y lo tenemos todo alineadito. Bien, como no me especifica la materia prima, yo directamente voy a armar una tablita auxiliar y voy a colocar materia prima 1, 2 y 3. Ustedes si quieren después lo pueden completar con los valores que gusten. Le voy a colocar que sean 15 celdas. Acá voy a armar la tabla auxiliar. Precio por materia prima. Materia prima, materia 1, 2 y 3. Y le vamos a colocar un monto. ¿Me tira algún precio? No, no me indica ningún precio, así que vamos a colocarle acá. Precio por materia prima. Vamos a ver. 175. 540. Y acá ensanchamos un poquito el ancho de las columnas. Listo. País de origen. Voy a colocarlo acá. Y voy a armar también esta tablita auxiliar. Vamos a poner país de origen. Japón. Alemania. Estados Unidos. Y acá voy a colocar descuento. Esta voy a dejar chiquitita.
Y acá vamos a poner descuento y acá el impuesto. Descuento. En el caso de Japón, un 5% de descuento. Y el resto de los países, como no me menciona nada, lo vamos a dejar en 0. Y el impuesto, acá también va a estar en 0. El impuesto va a ser para Estados Unidos y para Alemania. Pero acá voy a tener en cuenta algunas condiciones. Porque me dice si es de entre 500 y 1000. 3.5%. Y Estados Unidos, más de 1500, 5%. Y ahí lo tenemos armadito. Esto voy a dejar combinado como para que esté totalmente vacío. Vamos a empezar a cargar los datos. Tenemos 3 materias primas. Validación de datos. El origen de una lista de datos. Y aceptamos. Y acá mezcladito vamos seleccionando las materias primas. Y después mezclamos. Luego, país de origen. Validación de datos. Y acá ponemos Alemania, Estados Unidos y Japón. Y ahora, una vez que hagamos autollenado, como justo son 3 materias primas y son 3 países, vamos a ir rotando esta información. Vamos a poner acá, por ejemplo, sea Japón, acá sea Estados Unidos, vamos a poner Alemania, o sea, todo mezcladito. O sea, que después me esté dando distintos datos. Bien, tenemos 3, 1, 1, 2, y el 3 en algún momento que toque Alemania. Poner acá Alemania. No, este no era. Este. Ahí está, Alemania. Después igualmente lo vamos variando para ir viendo si está correcto los valores, si están bien puestos. Cantidad, tenemos, me habla de entre 500 y 1000, si supera los 100, por lo tanto, vamos a colocar entre 50 y 2000, 2500, entre 50 y 2500. Así vamos a hacer la función aleatorio entre, y vamos a colocar que el valor más chiquito es 50 y el valor más grande va a ser 2500. Bien. Acá no seleccioné toda la fila, así que voy a hacer autollenado. Y una vez que tengo todos los datos, copiamos y pegábamos los valores. Así ya quedaba fijo toda la columna. Precio unitario. El precio, igual que como hicimos antes, podemos crearnos una tablita auxiliar, ponerle un nombre y usar la función buscar B. Pero en este caso voy a usar la función del sí. Pues si nos acostumbramos mucho a una función que es mucho más sencilla, después cuando tengamos que utilizar la función del sí, nos va a costar un poquito volver a retroceder. Así que voy a preguntar si la materia prima es igual a materia 1. Entonces, si es igual a materia 1, le va a corresponder este precio. Después preguntamos si me quedo siempre en la primera celda. Esto es materia 2. Entonces, va a ser este monto. Caso contrario, si
esta celda es igual a materia 3, entonces va a ser este precio. No se olviden de bloquearlo. ¿Qué pasa si no es ninguna de las tres? En realidad, en este caso, como usamos validación de datos, en ningún momento nos va a tirar un error. Pero voy a ponerle 0. Y acá cierro con 3 paréntesis. Ahora, voy a probarlo. Materia prima 2, 390. Si es 1, 175. Y si es 3, me dio 0. Bien, ¿por qué me dio 0 si la materia prima 3 existe? El tema es el siguiente. Si observamos el error, este es otro pequeño detalle. Por ejemplo, acá me dio error solamente cuando la materia es materia 3. 1 y 2 no me tiró ningún error. Por lo tanto, cuando vayamos a revisar la fórmula, si esta parte está correcta, ni siquiera la voy a revisar. Directamente me voy donde está el problema, que sería materia 3. Acá, si miramos, tenemos pegadito materia 3, o sea, todo juntito. Y si observamos acá el terminado, hay un espacio entre el texto y el número. Por lo tanto, acá le voy a hacer también el espacio. Y Enter. Y ahora sí, me dio correctamente el importe. ¿Por qué? Porque está esperando que la comparación que estemos haciendo sea exactamente igual. Si acá hay algo distinto, ya directamente no lo reconoce. Ahora, hasta acá me está dando el precio unitario. Y ahí hacemos autollenado. Y le pongo Argentina. Y ahora va el subtotal. Y ahora, cantidad por precio unitario. Y ahora hacemos autollenado. Ahora, para el descuento, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar la función del sí. Según el enunciado, me dice si el país de origen es Japón o la cantidad de materia supera los 100 y me tira un pequeño tip acá. Me dice O. Por lo tanto, me está indicando que tenemos que usar la función del sí con O. Así que voy a abrir el paréntesis. Me dice, si el país es Japón, o la cantidad es mayor, sí, es mayor a 100. Si no me pide ningún otro requisito, no, 5% directamente sobre el subtotal. Entonces, como no me pide más condiciones, por lo tanto al subtotal le voy a calcular el 5%. Caso contrario, que no sea Alemania y que no sea Estados Unidos, y no tenga ningún otro requisito aparte, 0 directamente. Cierro el paréntesis y entro. Bien, acá. Como podemos observar, dice Alemania y me está haciendo un cálculo del 5% de descuento. ¿Por qué? Porque la cantidad está superando las 100, los 100 kilogramos. Si yo autollenado, vemos que la mayoría me va a estar haciendo el descuento, porque en la mayoría de estos datos la cantidad está superando los 100. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar acá, voy a disminuir algunos, voy a poner 75. Acá le voy a poner 55. Acá le voy a poner 80. Bien. Entonces acá vemos cómo algunos aparecen vacíos. Ahora bien, este es Japón. Está cumpliendo una de las condiciones. Si es Japón me tendría que haber hecho el descuento. No importa si la cantidad no supera los 100. La primera condición que planteamos, que es Japón, la cumple. Y lo tendría que estar colocando. El problema acá es que, por ejemplo, a la O en Japón no le puse acento. Entonces no me lo detecta igual. Yo estoy diciendo que tiene que ser exactamente igual. Lo que escribí acá tiene que estar igual después en la celda. Una vez que corregí una, hago autollenado y ahora vemos cómo aparece.
Si es Japón, no importa que no supere, me hace el descuento. Acá no supera porque, primero, la primera condición que es Japón no se está cumpliendo. Salta a la siguiente, la cantidad tampoco se está cumpliendo porque es inferior a 100. Entonces no lo toma. Vamos a disminuir alguno de Estados Unidos. Vamos a ponerle 98. Así también tenemos varios que dan 0. Entonces, esta sería la ventaja de usar la función sí o no. Basta que una de estas condiciones se cumpla para que me devuelva el valor verdadero. Si ninguna condición se cumple, me va a estar devolviendo 0 como resultado. Ahora sí, vamos con el impuesto. Como tengo condiciones, acá también voy a tener que usar la función del sí. Pero tengo que tener en cuenta lo siguiente. Si es Alemania y la cantidad es entre 500 y 1000, me va a hacer el descuento. ¿Qué pasa si es Alemania y tengo una cantidad de 100? Entonces en ese caso no me va a hacer el descuento porque no entra en esta categoría. Si es Estados Unidos y la cantidad de más de 1500, ahí recién me hace el descuento. Si es Estados Unidos y la cantidad es inferior a 1500, entonces no me tiene que hacer un descuento. Y en el caso de Japón, no lleva impuesto. Así que voy a colocar la función del sí con i, porque son condiciones que sí o sí se tienen que cumplir. Vamos a probarlos. Vamos a ir con Alemania. Si esto es igual a Alemania y la cantidad comprada es mayor a 500. Y volvemos a repetir, si la cantidad comprada es menor a 1000. Recordemos que de esta manera es como nosotros hacíamos entre un valor y otro. Repetíamos la misma celda y le cambiamos los operadores. Acá mayor, la misma celda y el operador acá menor. Si es Alemania y está entre 500 y 1000, entonces, punto y coma, al subtotal le calculamos el 3,5%. Ahora viene el siguiente. ¿Qué pasa si es Estados Unidos y la cantidad es mayor? Entonces, si el país es Estados Unidos y la cantidad es mayor a 1500, entonces al subtotal le calculamos el 5%. ¿Qué ocurre si es Japón? Si es Japón, 0. Si es Estados Unidos menor a 1500, 0. Y si es Alemania con un valor, por ejemplo, 200 o 2500, también va a ser 0. Porque no me especifica ningún impuesto para ellos. Entonces tenemos 1, 2, paréntesis. Bien, ahora vamos a ver. Tenemos Alemania. El país es Alemania, pero la cantidad no está entre 500 y 1000. Entonces va a ser 0. Va a ser autollenado. Estados Unidos, la cantidad no coincide. Si yo, por ejemplo, le hubiese puesto acá, vamos a poner 2500, entonces ahí sí, me hace un impuesto. Acá también Alemania, 2000. Alemania, 148. Y acá este de Alemania, 845, está dentro de este rango. Por eso me está haciendo el cálculo del porcentaje. Vamos a poner algunos de Estados Unidos que sea mayor a 1500, vamos a poner este. Y en el caso de Japón, no entra dentro de los impuestos, así que no le hace ningún tipo de impuesto. Muy bien. Y por último, el total es una fórmula sencilla. El subtotal menos el descuento más el impuesto. Ensanchamos la columna para que entren todos los datos y ahí ya tenemos lo que es la tabla principal. Bueno, vamos a continuar. Ya la información principal lo tenemos. Le voy a poner un poco de color, pues está medio sobrio.
Ahí está. A mí me gusta un poquito más. Lo mismo para las siguientes. Ahí está. Muy bien. A ver, ¿qué más me pide? Una vez que ya tengo todo armado. Me dice, ¿en cuántas materias primas superan los 890? Así que voy a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Voy a copiar estos datos y los voy a pegar acá adentro. Le voy a sacar el color. Combinar las celdas, copiar formato y lo pegamos. Uy, lo copié mal. Ahora sí. Y acá me dice cuántas materias primas son de Alemania, cuántas de Japón. Así que voy a agregar acá una columnita más. Bien. Ahora me dice, ¿cuántas materias primas superaron los 890? Entonces me pide cuántas. Así que voy a usar contar puntos. Sí. Como tengo un único criterio, no hace falta usar las matriciales acá. Entonces voy a preguntar las cantidades y entre comillas preguntamos que sean mayores a 890. Y tenemos que son un total de 6. Después me dice cuántas materias primas son de Alemania y cuántas de Japón. Por lo tanto, tengo que contar la cantidad de veces que aparecen acá los países. Así vamos a poner contar puntos y que me cuente los que son de Alemania y que me cuente los que son de Japón. Punto y coma y búscame Japón. El monto total de las operaciones con Estados Unidos. Sumar puntos y. Buscamos primero el origen, que dentro de esa columna me busque los que sean Estados Unidos y que por último me sume la columna del total. Monto total de las operaciones cuya cantidad es inferior a 560. Monto total, sumar puntos y. Y acá mi condición depende de la sección de la cantidad. Por lo tanto, voy a buscar dentro de esta columna la cantidad que sea menor a 560. Y por último, lo que voy a estar sumando es la columna del total. Vamos a darle formato moneda. Y acá lo tenemos. Vamos a ver. Me pide los que son de Estados Unidos. Vamos a hacer un filtro. Y vamos a validar que los datos estén bien. Seleccionamos y ahí tenemos que la suma es correcta. Perfecto. Después me dice cuántas materias primas superaron 890. Vamos acá. Mayor que 890. Y acá me dice que son un total de 6. ¿Cuántos son de Alemania? Un total de 6. ¿Y quiénes son de Japón? Un total de 5. Y después el último es el monto total de las operaciones cuya cantidad es inferior a 560. Es menor que 560. Y el total. Y ahí ya tenemos que los valores son exactamente iguales. Entonces, gracias a los filtros pudimos evaluar que los cálculos que hicimos con Excel
son correctos. Y ya no me pide más nada. Bien. Listo el enunciado número 2. Acá en este caso no vimos matriciales, pero fue un lindo repaso de función del sí, sí con o y sí con i. Bien, vamos con el siguiente enunciado. Tenemos el número 3. Y acá me dice: una concesionaria de motos distribuye sus artículos a 4 provincias del interior del país, que en realidad no son 4, sino que son 3 nada más: Córdoba, La Rioja y San Luis. Me dice que los productos que se distribuyen son diferentes y su precio varía. El mismo se incrementa luego con el flete. La moto tipo A cuesta 5.000. La moto tipo B cuesta un 20% más que la anterior. La moto tipo C cuesta un 30% menos que la primera. Y la moto tipo D cuesta la mitad que la que es tipo B. Luego me menciona que el flete a Córdoba cuesta 21 pesos por cada tipo de moto. Vamos a ponerle, es muy barato, vamos a ponerle 210 por cada tipo de moto. El flete a La Rioja cuesta el doble que a Córdoba y a San Luis un 9% menos que a La Rioja. La empresa confecciona una planilla con la cantidad de motos distribuidas. Así que también no me dice la cantidad específica, pero voy a necesitar también una columna de cantidad. Después me pide calcular la cantidad total de motos tipo A, total máximo a pagar por las motos distribuidas a La Rioja, el mínimo a pagar por las motos tipo C, el promedio total de todas las motos recibidas en todas las provincias. Por lo tanto, vamos a comenzar. Tengo los siguientes datos. Tenemos provincias. Después me dice tipo de moto, me menciona una cantidad y el precio de cada una, precio unitario. Luego me habla de un flete, así que como tengo un porcentaje, tengo un valor acá para el flete, voy a crear una columna llamada subtotal y luego flete. Y por último, el total. Y le damos formato. Bien. ¿Por qué no coloqué flete acá directamente? Porque si el día de mañana me dice, bueno, ¿cuánto es la recaudación únicamente por flete? Entonces yo necesito tener la columna discriminada por un lado. Lo mismo la recaudación solamente de las motos, sin incluir el flete. Entonces por eso es importante que tener solamente el subtotal. Al igual que veníamos trabajando con las anteriores, vamos a hacer un total de 15 filas. Bien, y acá vamos a armar las tablitas auxiliares. Provincias. Y acá vamos a colocar precio por moto. Y vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a colocar precio por moto. A, B, C y D. Y acá abajo vamos a colocar el flete. Y colocamos las provincias. Córdoba, La Rioja y San Luis. Bien. Vamos a colocar los precios. Me dice que la moto A es un valor de 5.000. La moto B cuesta un 20% más que la anterior. Por lo tanto, hay que hacer una fórmula de incremento. Vamos a sumarlo por 20%. Después la moto C cuesta un 30% menos que la primera. Por lo tanto, va a ser una resta. 30%. Y luego la D
cuesta la mitad que la B. Entonces, de este, la mitad, dividido 2. Y le colocamos el formato moneda. Luego, en el caso del flete, tenemos, si es a Córdoba, va a ser 210. Si es a La Rioja, cuesta el doble que Córdoba, así que lo vamos a estar multiplicando por 2. Y si es a San Luis, es un 9% menos que La Rioja. Entonces, de este le hacemos el cálculo de la resta de porcentaje. 9% menos. Bien, acá ya lo tenemos preparadito. La cantidad de motos no me lo menciona, así que colocaremos una cantidad de X. Y también podemos usar la función de aleatorio. Acá tenemos las provincias, que son 3, así que voy a marcar 3 celdas. Y desde validación de datos, seleccionamos esta información. Acá tenemos Córdoba, La Rioja y San Luis. Y hago autollenado. Y el tipo de moto, lo mismo, acá son 4. De la lista. Y aceptar. Aquí tenemos C, D y B. Y hacemos autollenado. Después verificamos que no se repitan constantemente, que Córdoba no sea siempre la A. Acá tenemos San Luis. Acá, por ejemplo, tengo Córdoba, voy a colocar la B. O la C. Después, en el caso moto tipo C, tenemos La Rioja, San Luis, La Rioja y Córdoba. En el caso de la D, San Luis, Córdoba, La Rioja, muy bien. Y la B, Córdoba, La Rioja. Y acá me falta San Luis. Muy bien. Cantidad. Aleatorio entre. Vamos a poner entre 100 y 500. Hacemos autollenado y no nos olvidemos de copiar y pegar solamente los valores. Precio unitario. Acá lo dejo para que ustedes lo realicen, ya sea función del sí, función buscar B, como ustedes prefieran. Yo acá voy a usar función del sí, pues es más extenso. Voy a preguntar si la moto es tipo A, entonces acá tenemos el precio y bloqueo. Si la moto es tipo B, entonces le va a corresponder este precio. Si la moto es tipo C, entonces este otro valor. Y si la moto es igual a D, entonces este último monto. Caso contrario, que no sea ni A, ni B, ni C, ni D, vamos a colocarle 0. Y cierro la cantidad de paréntesis. Son un total de 4 condiciones, así que vamos a cerrar 4 paréntesis. Y tenemos el precio unitario por cada una de las motos. Y a continuación calculamos el subtotal, que es una fórmula sencilla de precio por cantidad. En el caso del flete, vamos a usar función del sí también. Si es Córdoba, entonces le va a corresponder 210. Si la provincia es La Rioja, entonces le va a corresponder 420. Por último,
Si la provincia es San Luis, entonces 382. Y cerramos los paréntesis. Y ahora lo tenemos preparadito. Y acá es una fórmula sencilla del subtotal más el flete. Y hacemos el autollenado. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que me pide en Word. Así que vamos a copiar. Copiamos. Y el último. Bien, ahora sí. Voy a seleccionar este que es la más extensa. Hasta acá. Y ahí combinar celdas. Voy a copiar el formato y lo voy a pegar en las siguientes. Bien, ahora me dice la cantidad total de motos tipo A. Acá tenemos la columna de cantidad, así que voy a sumar la cantidad de motos que se distribuyeron del tipo A. Vamos a ponerle sumar.si. Y voy a decir primero que me busque en esta columna las que son tipo A y que por último me sume este rango de columnas. Y ahí ya tenemos la suma. Después me dice total máximo a pagar por las motos distribuidas a La Rioja. Me pide el máximo de un dato en especial. Recordemos que como habíamos visto en el enunciado número 2, me parece, acá lo que teníamos que hacer era usar la función matricial, porque teníamos una función de estadística, que es el máximo, y una condición. Entonces, cuando tenemos esa combinación, función de estadística y condición, sí o sí es matricial. No hay manera de escapar. Entonces, si es el máximo, íbamos a buscar de las provincias que me busque las que son de La Rioja. Y que el total máximo de esta columna me averigüe cuál es el dato más alto. Cerramos los paréntesis y usamos la combinación de teclas Control, Shift y Enter. El mínimo a pagar por las motos tipo C, lo mismo. Acá tengo una función de estadística que es mínimo y una condición, así que función de matricial. El mínimo de las motos, primero que me busque las motos que sean del tipo C. Y me pide mínimo a pagar, así que voy a ir a la columna del total. O sea que de acá me busque el valor más pequeñito. Cierro los paréntesis, Control, Shift y Enter. Y por último, el promedio total de todas las motos recibidas en todas las provincias. Entonces acá no me dice el promedio de moto A o el promedio de la provincia de La Rioja, o sea, de todo en general. Por lo tanto, es un promedio común y corriente. Como no me pide una condición específica, es un promedio general de la columna de total. Ahí lo tenemos. Vamos a averiguar cantidad total de motos tipo A. Entonces vamos a hacer un filtro que me muestre las que son de tipo A. Selecciono y ahí me suma 844. Perfecto. Total máximo a pagar por las motos distribuidas a La Rioja. Que me busque La Rioja. Y de todos estos, el valor más alto es este que está acá. Mínimo a pagar por las motos tipo C. Vamos a buscar solamente la C.
y el valor más chiquito es este que se encuentra aquí. Y bueno, el promedio es un cálculo, así que voy a sacar el filtro. No me pide más nada, no me pide más nada. Perfecto. Muy bien, este ya lo tenemos y podemos guardarlo. Bien, esto lo voy a cerrar. Enunciado número 4. Bien, acá me dice: un negocio de ropa confecciona una planilla con cada uno de los movimientos de ventas. Número de factura, tendrá una letra, 6 números, un guión, un número. Y acá me dice que la letra indica el tipo de factura, si va a ser factura A, B o C. Y el último número, 1, 2 o 3, muestra el puesto de trabajo. Después tenemos el código producto, que va a estar compuesto por 4 caracteres, una letra y 3 números. La letra indica el tipo de producto. R para remeras, P para pantalones, C para camisas, V para vestidos y M para medias. Cantidad vendida del producto, colocar valores entre 50 y 300, acá me da un margen. Precio unitario de venta. Y después me dice, las ventas que son tipo A pagan un impuesto correspondiente al 16% del total de la operación. Las del tipo B, un 18,5%, y las del tipo C, un 23,6%. Después me menciona los descuentos, teniendo como referencia lo siguiente: si el producto es remeras y la cantidad es mayor a 500, va a ser un 5%. Si es M menor a 100, un 3%. Y por último, los cálculos: el importe total de las ventas para cada producto, la cantidad de facturas A, B y C que se emitieron, cantidad de facturas del puesto de trabajo número 1, 2 y 3 que se emitieron, y la facturación por las facturas A, B y C. Bien, vamos a empezar a armarlo. Tenemos número de factura, código del producto, cantidad vendida, precio unitario. Subtotal, porque tengo impuesto y descuento, entonces sí o sí necesito un subtotal. El impuesto, el descuento y el total. Número de factura, tendrá una letra, 6 números, un guión y un número. La letra puede ser A, B o C. Entonces, en este caso, yo no voy a poder hacer la tablita y usar la opción de la lista desplegable, porque no todos los números van a ser iguales. Entonces voy a tener el A, 6 números, cualquiera, guión y un número. Acá el número del final puede ser el 1, el 2 o el 3. Vamos a colocar otro, 6 números. Vamos a colocar el 2. C. Y lo vamos completando hasta tener un total de 15 datos. Así que voy a hacer un poquito más grande, así lo puedo ver mejor. Y vamos a asegurarnos que estén mezcladitos, por ejemplo, que tanto la factura C tenga el puesto de trabajo 1, 2 y 3. Lo mismo para A y lo mismo para B. Entonces acá, por ejemplo, le falta el puesto de trabajo número 2. En el caso de la A,
Me falta el puesto de trabajo número 2 también. Vamos a por la C. Y acá en la B me falta el puesto de trabajo número 1. Acá ya tengo un total de 8 y me faltan un par más. Y uno más. Ahí estaría. Después el código de producto también me pide una mezcla. Me dice son 4 caracteres. Una letra que hace referencia a los productos. Y 3 números. Entonces tenemos R y 3 números. P, 3 números. C, 3 números. V, 3 números. Y M, 3 números. Y acá lo que voy a hacer para que sea distinto, voy a colocarle la R, pero voy a colocarle otro código, que no sea el mismo 236, voy a colocar otros números distintos. Porque remeras, puede haber distintos tipos de remeras. Lo mismo en el caso de las medias, los vestidos, camisa y el pantalón. Vamos a colocarle 3 numeritos. Y me falta... Ahora tengo R 3 veces. Camisa me falta. Ahora sí. Y después la cantidad vendida, que me decía entre 50 y 300. Aleatorio entre 50 y 300. Autollenado. Copiamos y pegamos los valores. Precio unitario. No me da un precio por cada una de las prendas, así que voy a colocar acá en una tablita auxiliar. Esto lo voy a poner borde. Y acá vamos a colocar precio unitario. Por las remeras, pantalones, vestidos, medias y camisas. Y voy a colocarle el precio. Vamos armando todas las tablitas que vamos a estar usando. Ahí tengo el precio unitario, después necesito el impuesto. A, B y C. El impuesto va a ser del 16%.
18.5% y 23.6%. Y por último, el descuento. Tenemos si es RM, mayor a 500, menor a 100, 5% y 3%. Bien, ahora sí, ya lo tenemos. Ahora, precio unitario. Acá tenemos un pequeño inconveniente, entre comillas, porque yo tengo acá el producto R, que es 760, pero no puedo preguntar si el código es R236, porque acá tengo R, pero tiene un número distinto, y acá tengo R y tiene otro código distinto. Entonces yo de alguna manera necesito extraer esa letra que se encuentra ahí. En este caso vamos a usar una función llamada izquierda. Voy a hacer un pequeño ejemplito acá atrás, acá abajito. Y voy a poner acá un número. Bien. Por un lado tenemos la función izquierda y por el otro lado tenemos la función derecha. La función izquierda me permite extraer un valor que se encuentre a partir de la posición, ¿sí?, inicial, o sea, a partir de la posición izquierda. En cambio, la función derecha me va a permitir extraer un valor partiendo de la derecha. Vamos a ver cómo es la estructura. Vamos a ponerle. Voy a poner izquierda. Tenemos dos parámetros. Entonces, el texto es la celda o el texto, si yo lo quiero escribir, de donde voy a extraer esa información. Punto y coma. Y a continuación me pide la cantidad de caracteres que voy a extraer. O sea, partiendo en esta celda de la primera posición, ¿cuántos caracteres? Entonces, si yo, por ejemplo, pongo 3, lo que va a hacer es contar 1, 2 y 3, partiendo de la posición izquierda. Entonces vamos a ponerle 3. Y ahí me devuelve los primeros 3 caracteres. Si yo, por ejemplo, con función izquierda, quiero que me traiga un carácter, entonces voy a poner 1. Y acá solamente me extrae la letra que va al inicio. En el caso de la derecha ocurre lo mismo, pero funciona al revés. En vez de empezar desde la izquierda, empieza desde el final. La celda, acá le voy a decir que me extraiga 3 caracteres. Y me devolvió estos valores. Voy a cambiar este número así queda mejor. Ahora sí. Entonces, tenemos que a partir de la izquierda, a partir de la derecha, tenemos 1, 2, el guión también es un carácter, y 3. Y si pongo que me extraiga solamente un único carácter, entonces me va a traer solamente el número 6. Ahora, ¿qué ocurre si de repente yo necesitaría los números que se encuentran en el medio? En ese caso, hay una función llamada extraer, donde se extrae los datos. A diferencia del anterior, este va a tener 3 parámetros, porque no solamente le voy a tener que indicar la celda donde voy a sacar los datos, sino que además le voy a indicar la posición inicial donde va a comenzar a contar. Tenemos la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, estas son las distintas posiciones que tenemos. Y si yo le digo, bueno, comencé a partir de la posición número 2, o sea, a partir del 8. Bueno, a partir del 8, ¿cuántos caracteres querés extraer? Quiero extraer 3. Cierro paréntesis y Enter. Entonces, partiendo de la posición número 2, acá trae 3 caracteres. 1, 2
3. Entonces, con la función extrae, vamos a poder extraer, vamos a corregirlo acá, extrae, vamos a poder extraer valores que se encuentran en el medio. Esto lo voy a dejar provisoriamente, después lo voy a eliminar. Por lo tanto, yo acá necesito extraer el código del producto, o sea, si es la letra R, entonces este precio. Si es la letra P, este precio y así sucesivamente. Entonces, por la posición que se encuentra al inicio, voy a tener que hacer uso de la función izquierda. Pero yo no puedo usar la función izquierda solita, porque acá me trae solamente la letra y yo necesito que no solamente la extraiga, sino que evalúe la información que está dentro. Por lo tanto, voy a tener que usar la función del sí. Ahora vamos a poner izquierda. Lo voy a hacer acá arriba, así lo vemos mejor. Texto, o sea, ¿de qué celda vamos a sacar la información? De esta celda que se encuentra acá. ¿Cuántos caracteres voy a extraer? Voy a extraer un solo carácter porque me interesa solamente el primero. Bien. Hasta acá, esto me va a extraer esta letra. Y ahora vamos a preguntar. Bueno, una vez que se extrae esa letra, tenemos que evaluar qué se extrae. Si es una P, si es una R, si es una C, una B corta, una M, una C, ¿qué letra es? Entonces le decimos, bueno, si lo que se extrae de la izquierda es igual a la letra R, entonces que me traiga este importe. Caso contrario, punto y coma. Y acá tengo que volver a preguntar si izquierda, si de esta celda lo que se extrae del primer carácter es igual a la letra P, entonces va a valer 2400. Lo mismo, si izquierda, el primer carácter es igual a la B corta, entonces el siguiente monto. Y acá me equivoqué. Izquierda. El primer carácter, si es igual a una M, tal precio. Y la última, si es igual a la letra C. Entonces, este precio. Caso contrario, vamos a ponerle 0. ¿Cuántos paréntesis son? Depende de la cantidad de productos. Acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5 productos. Por lo tanto, 5 paréntesis, 5 condiciones. Tengan cuidado acá cuando usen la función izquierda, porque la función izquierda tiene su propio paréntesis. Acá se abre y acá se cierra. Acá se abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, y acá también abre, cierra. Solamente como vamos a tener función del sí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y Enter. Y acá hacemos auto llenado. Y acá vamos a evaluar. P, 2400. M, 175. V, 3890. Perfecto. Y el subtotal, sencillo, una multiplicación. Cantidad por el precio unitario. Bien, ahora. Impuesto. El impuesto va a ser teniendo como referencia lo que es el código de la factura, si es tipo A, si es tipo B o tipo C. Por lo tanto, acá también vamos a tener que hacer uso de la función izquierda, porque yo necesito extraer la primera letra que se encuentra al inicio.
Así que vamos a colocar sí, izquierda. Si lo que se extrae de aquí, del primer carácter, es la letra A, entonces al subtotal le vamos a cobrar un impuesto del 16%. Pero si lo que se extrae de la izquierda, del primer carácter, es igual a la letra B, entonces al subtotal le calculamos el 18,5%. Por último, si lo que se extrae de la izquierda, el primer carácter es igual a la letra C, entonces al subtotal le calculamos el 23%. Y cerramos 3 paréntesis, porque son 3 condiciones. Y luego hacemos el autollenado. Ahora vamos a colocar, vamos a hacer este del descuento. Acá me pide dos cosas, si es R, si es remera, y la cantidad mayor a 500. Si es remera y la cantidad es mayor a 500, 5%. ¿Qué pasa si es remera y la cantidad es inferior? No tengo ningún valor, así que va a ser 0. Medias menores a 100, 3%. Acá lo mismo, ¿qué pasa si es medias mayores a 100? No le vamos a cobrar ningún descuento. Y si es cualquiera de los otros productos, tampoco. O sea, si es pantalones o vestidos o camisas, no le hacemos ningún tipo de descuento. Entonces, como son dos condiciones que se deben cumplir al mismo tiempo, vamos a tener que hacer uso de la función si con i. Y yo necesito además extraer si es la letra R o si es la letra M. Así que vamos a hacer uso de la función izquierda. Y preguntamos primero, si lo que se extrae de la izquierda y el primer carácter que trae es la letra R. Y ahora voy por la segunda condición, si la cantidad es mayor a 500. Si todas estas condiciones se cumplen, entonces al subtotal le calculamos un 5%. Ahora, hay que hacer lo mismo para el producto medias. Sí, y, porque son dos condiciones, izquierda, porque necesito extraer la letra M. Si lo que se encuentra acá, el primer carácter, es igual a medias, y la cantidad es menor a 100, entonces, al subtotal, le calculamos un 3% de descuento. Caso contrario que no se cumpla ninguna condición, 0. No le hacemos ningún tipo de descuento. Y cerramos solamente un total de 2 paréntesis. 1 y 2. Acá tengan mucho más cuidado porque tienen el paréntesis del i, el paréntesis de izquierda, acá abre y cierra. Y acá se cierra solamente el del i. Se abre el i, izquierda, abre, cierra, y se cierra el paréntesis del si con i. A ver, vamos a revisar algunas medias. Vamos a ponerle 55. Acá me está haciendo correctamente. Vamos a ponerle acá 600, o sea, mayor a 500. R mayor a 500 y él le calcula un descuento. Y acá voy a ponerle 800. Ahí está. Y por último, el total es una fórmula sencilla. Subtotal menos el más el impuesto menos el descuento. Y ahí hacemos el autollenado. Bien, vamos a continuar. Tenemos importe total de las ventas para cada producto. Y acá lo que me va a convenir es armar una tablita, porque me pide para cada producto, así que voy a colocar acá, recaudación.
por cada producto. Me quedo con otra fuente. Vamos a copiar esta fuente y vamos a pegarla acá. Ahí está. Recaudación por producto. Bien, ahora sí. Tenemos recaudación por tipo de producto. Vamos a hacer uso de la función sumar.si, donde tenemos el código de producto, y para el criterio vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar la letra y a continuación un asterisco. De esta manera le estoy diciendo, lo que me interesa acá es que inicie con la letra R. No me importa lo que venga a continuación. Si es un espacio en blanco, un número, una letra, no importa lo que sea. Me importa que inicie con R, nada más. Y la recaudación, así que el total. Cierro el paréntesis y Enter. Y acá, autollenado no voy a poder hacer. Así que voy a colocar el rango, la letra inicial y la recaudación. Tengan en cuenta la posición del asterisco y no se olviden de las comillas, importante. Los que sean M. Y por último, el total. Bien, y esto como es dinero, vamos a colocarle el formato correspondiente. Cantidad de facturas emitidas tipo A. Voy a tener que contar. Contar.si. El rango, y acá también vamos a repetir el mismo proceso. Que acá me cuente la cantidad de veces que aparece la letra A. Y usamos el asterisco. Contar.si. De este rango, las que inician con B. Contar.si. Las que inician con C. Vamos a hacer algún cambio en alguna. Vamos a poner acá la B. Y vemos cómo se actualiza. Cantidad de facturas por puesto de trabajo. Entonces también lo mismo, contar.si. Pero acá, como el puesto de trabajo se encuentra al final de todo, entre comillas, importante, porque voy a tener que usar el asterisco. Si no colocamos las comillas, no nos olvidemos que el asterisco funciona como el operador matemático de multiplicación. Entonces, sí o sí la comilla. El asterisco, al estar en otra posición distinta, le estoy indicando que me traiga todo lo que finalice con 1. No importa si lo que está antes del 1 es una letra, un número, un espacio en blanco, lo que sea. Termina con 1, que lo traiga. Y lo mismo con cada uno. Que finalice con 2. O que finalice con 3.
Ahora me pide la recaudación de facturas. Lo mismo que hicimos, pero a diferencia de usar contar.si, vamos a usar sumar.si. Buscamos el rango, que me busque las que comienzan con letra A y que me sume la columna del total. Lo mismo acá, sumar.si, el rango de las facturas, las que inician con V y que me sume este rango. Y acá lo mismo, las que inician con C y finalizan. Y ahí lo tenemos. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a hacer un filtro. Y acá, en este caso, vamos a hacer un filtro de texto. Comienza por la letra R. Y aceptamos. Y me trae solamente los que inician con esta letra. Y acá tengo recaudación por producto. Marcamos y ahí vemos cómo coincide. Ahora, las que inician con la letra P. Acá tenemos 1300. Muy bien. Con B corta. Tenemos 2800. Vamos con la M. 65. Y bueno, yo calculo que el último está correcto. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora, cantidad de facturas que son tipo A. Acá lo mismo. Comienza por A. Ahí tenemos que son un total de 5. Acá también tenemos 5. Y por descarte el otro está correcto. 1, 2, 3, 4. Cantidad de facturas de puesto 1. En este caso, en vez de comienza por, termina con. Termina con 1. Y vemos que son 4. Termina con el número 2. Ahí vemos que son 5. Y el último también son 5. Perfecto. Y después la recaudación de facturas comienza por A. Ahí tenemos 1700. Comienza por V. 2000. 2 millones. Y acá el C. Ahí ya lo tenemos completito. Ya estaría terminado. Los enunciados número 5 y número 6 voy a dejarlos para que los resuelvan ustedes. Obviamente, si hay alguna duda al momento de resolverlos, lo podemos ver en la próxima clase, sin ningún problema. Nos estamos viendo.